Muy buenas tardes a todos. Les saluda Silvia Vázquez del Centro de Formación Empresarial y a nombre de la Sociedad Nacional de Industria les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida al webinar que tenemos programado para el día de hoy, Cambios en los precios de transferencia por el COVID-19. Antes de iniciar, les queríamos solicitar que puedan mantener sus micrófonos silenciados a fin de no interrumpir la exposición, ya que durante la misma podrán hacer las preguntas a través del chat. Les damos pase al señor Jaime Narváez para iniciar, por favor. Muy buenas tardes. En principio, les agradecemos la participación. Mi nombre es Jaime Narváez, soy gerente del área de Tax and Legal de TGS Sarrio y Asociados. Somos una firma peruana con más de 40 años de experiencia brindando servicios de auditoría, Tax and Legal, Advisor y Outsourcing. En el Perú tenemos 150 colaboradores y más de 4.350 profesionales alrededor del mundo. Somos actualmente la sexta firma en el mercado auditor peruano. Cabe precisar, es importante justamente para la materia a la que nos hemos reunido esta tarde, que nosotros hemos sido reconocidos por el International Tax Review y Leaders League como una firma recomendada en los servicios de precio de transferencia. La exposición va a estar a cargo de Joseph Dujmovic. Joseph es gerente del área de precio de transferencia de la firma. Él es economista con estudios de especialización en precios de transferencia y finanzas corporativas. Tiene experiencia brindando servicios de consultoría a empresas multinacionales de los diferentes sectores del país. También ha tenido mucha interacción con Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Panamá, Perú, bueno, obviamente, entre otros temas asociados a precios de transferencia. En esta oportunidad, Joseph ha estructurado su presentación en 4 grandes temas, digamos, ¿no? Uno, va a hablar sobre el contexto actual de los precios de transferencia en el país. 2, nos va a comentar sobre las recomendaciones de la OCDE sobre los análisis de precio de transferencia durante esta pandemia. 3, va a hablarnos de cómo documentar y sustentar transacciones convinculadas en una fiscalización, lo cual tiene una importancia relativa muy alta en el aspecto práctico, porque finalmente podemos tener conceptualmente una figura bien desarrollada, pero si el soporte documentario no está completo, la administración tributaria podría eventualmente ponernos en complicaciones. Y finalmente, como punto 4, Joseph nos hablará sobre las contingencias y recomendaciones finales. Gracias nuevamente por su participación y doy pase a Joseph para que inicie la presentación. Buenas tardes. Muchas gracias, Jaime, por el pase. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. También agradecer a los organizadores que me están permitiendo exponer en esta charla. Como comentaba Jaime, el tema central de la exposición son las recomendaciones sobre precio de transferencia y los cambios a raíz del COVID. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Escuchamos bien, sí. Está ok, Joseph, está bien. Ok, listo. Entonces, vamos a desarrollar la charla. A ver, yo les comento un poco, ¿no? Como estaba indicando Jaime, tengo una experiencia ya de más de 12 años prestando estas asesorías, consultorías en temas relacionados a precio de transferencia, no solamente a nivel de Perú, sino en la región latinoamericana, donde el tema se ha movido bastante en los últimos meses y en los últimos años. Inclusive ha habido cambios en cuanto a los parámetros, a las normativas, en casi todos los países. En los últimos años se han modificado las obligaciones relacionadas a precio de transferencia. Hace varios años, bueno, actualmente también es conocido el trabajo de análisis de precio de transferencia como estudio técnico. Esto se cambió a partir del ejercicio 2016, ahora es el local file o reporte local. Y así hay diferentes aristas que consideramos importantes tratarlas en esta charla
sobre todo a las empresas que tienen operaciones con partes vinculadas, los que son integrantes de grupos multinacionales o grupos económicos también nacionales, y también a los asesores en temas relacionados a precio de transferencia. Entonces, el primer punto de la charla es el contexto actual de los precios de transferencia en el Perú. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que ver, ¿no? ¿Cuál es el génesis, el origen del tema de precio de transferencia? Es el principio de libre competencia, ¿no? Conocido como valor de mercado en la ley de impuestos a la renta, o el principio arm's length también, o principio de, ¿no? de libre concurrencia, ¿no? Tiene diferentes sinónimos, pero al final la figura es como le estamos mostrando acá en la diapositiva. ¿Qué son en sí los precios de transferencia? ¿Qué es el principio de libre competencia? Hay un concepto básico. Indica que las transacciones entre partes vinculadas, o sea, empresas que tienen los mismos accionistas, los mismos socios, digamos, o pertenecen al mismo grupo, estos precios de las operaciones tienen que ser pactados a valor de mercado. ¿Y cuál es el valor de mercado? En líneas generales es el precio que pactarían terceros independientes en situaciones comparables. Entonces, las administraciones tributarias, no solamente la peruana, sino a nivel latinoamericano y en realidad a nivel mundial, parten de esa premisa. Una operación entre partes vinculadas tendría que ser pactado a los valores, a las rentabilidades, a los precios similares a los de terceros independientes. Entonces, eso, digamos, es como explicado de manera general. Ahora vamos a andar un poco más. ¿Qué nos dice la ley del impuesto a la renta en el Perú? Específicamente, los temas relacionados a precio de transferencia están desarrollados en el artículo 32 y 32A de la ley de impuesto a la renta. Prácticamente se delimita a tres grupos de empresas, por así decirlo. Las que tienen transacciones con partes vinculadas, tanto nacionales como del exterior, las que tienen transacciones desde, hacia o a través de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, los famosos paraísos fiscales, y las que tienen transacciones con regímenes fiscales preferenciales. Este tercer grupo realmente se ha mencionado en la ley de impuesto a la renta, pero no ha sido todavía detallado un poco más sobre cuáles serían los que estarían considerando. Entonces, como que esa parte está en el momento como que en el limbo, sujeto a, digamos, algunas interpretaciones. Entonces, en líneas generales, en los estudios de precio de transferencia, lo que se consideran son, o sea, digamos, en la mayoría, las transacciones con las partes vinculadas y las transacciones con paraísos fiscales. ¿Qué se entiende por transacciones? Por ejemplo, una venta y compra de bienes, prestación de servicios, intereses por préstamos, pagos de regalías, arrendamientos, etc. Siempre que esta operación afecte a la base gravable, o sea un ingreso gravable o sean costos y gastos deducibles para fines del cálculo del impuesto a la renta. Entonces, esto es ya yendo un poco más al detalle de qué incluye los precios de transferencia según según la normativa peruana. Entonces, de todo ese principio de libre competencia o valor de mercado que les comentaba, la ley de impuestos a la renta, surgen obligaciones para las compañías que registran este tipo de transacciones. Hay declaraciones juradas y también hay informes de soporte que tendrían que tener los contribuyentes en caso de una fiscalización de la administración tributaria. Por un lado está el conocido reporte local, como les decía anteriormente, se le llamaba estudio de precio de transferencia o el EPT. ¿Qué contiene este reporte? Contiene la valoración de las transacciones con partes vinculadas mediante metodologías, que también están detalladas en la ley de impuesto a la renta. Y aplica para los contribuyentes con ingresos mayores a 2.300 UITs. Eso es durante el ejercicio fiscal que se estaría declarando. Normalmente se presenta en el mes de junio de cada año. En algunos países se presenta en marzo, junto con la declaración anual de renta. Por otro lado, tenemos el reporte maestro o master file, que este reporte lo que detalla es la estructura organizacional o negocios y políticas del grupo. Entonces, por su parte, el reporte local es un informe para el contribuyente, pero el reporte maestro ya es un informe que abarca información a nivel de grupo. Este reporte aplica solamente a los contribuyentes con ingresos mayores a 20.000 UITs, también durante el ejercicio fiscal que se está
se está presentando la información. Se presenta hasta octubre de cada año normalmente. Y por otro lado tenemos el reporte país por país. Este reporte ya es una información más detallada sobre los grupos, pero en este caso solamente aplica para grupos multinacionales. Aquí se podría ver la información sobre la distribución global de los beneficios en todas las jurisdicciones donde tiene presencia el grupo multinacional. Aplica a contribuyentes integrantes de grupos multinacionales con ingresos globales mayores a 2.700 millones de soles o 750 millones de euros. Este también se presenta hasta octubre de cada año. Entonces, por un lado, tenemos estas 3 declaraciones juradas a las que estarían sujetos los contribuyentes siempre que cumplan con los parámetros que les he mencionado, y cada uno tiene su fecha, ¿no?, respectiva. Por otro lado, hay informes de complementarios, informes de soporte, también relacionados a precio de transferencia. ¿Qué es lo que recomendamos a las empresas a realizar para tener, digamos, bien ordenado su precio de transferencia y no esperar, digamos, registrar la operación para recién revisar la valoración de estas operaciones? Lo primero que se recomienda es un planeamiento de precio de transferencia. Esto es hacer un estudio antes de registrar la operación, ¿no? O sea, el esquema tributario, la elaboración de los contratos, la valoración de las operaciones que van a realizar, las más representativas, obviamente, y los modelos también para la documentación de precio de transferencia. Por otro lado, está el tema del test de beneficio, que esto sí es una obligación que se ha detallado bastante bien en la normativa peruana, que básicamente se centra en los servicios con partes vinculadas, que significan un costo, un gasto para el contribuyente. En este reporte, en resumen, lo que tiene que demostrar el contribuyente es la necesidad real del servicio, la prestación efectiva y finalmente el valor económico o comercial que les aporta recibir este servicio de una parte vinculada. Por otro lado, también están los estudios de rango, que digamos, informe va directamente a valorar la operación. Dependiendo del tipo de transacción que se está analizando, se selecciona una metodología de precio de transferencia y se determina un rango de valores de mercado para que, digamos, el contribuyente lo pacte, esté dentro de ese rango y no tenga ninguna contingencia futura en cuanto al valor propiamente dicho. Ok, entonces ya la segunda parte de la charla es relacionada a las recomendaciones de la OCDE en materia de precios de transferencia. Justamente hubo un documento que publicaron hace algunos meses a raíz de toda esta pandemia, ¿no?, y todo lo que ha suscitado, que ha impactado pues, de manera significativa a las compañías. Bueno, hay sectores que se han visto más afectados, hay sectores que se han visto beneficiados. Entonces había bastante, bueno, hay en realidad bastante dudas, no se sabe bien cómo se tendría que aplicar los análisis de precio de transferencia ya en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque las condiciones pueden haber cambiado de las operaciones. Tal vez un servicio que anteriormente se estaba prestando en una parte vinculada ya no se está dando de esa manera o se puede haber suspendido. Y así diferentes operaciones. Puede haber cambio en los términos contractuales de algún producto que se compra. Ha habido de repente una mayor necesidad de financiamiento de la matriz. Entonces, se han suscitado diferentes acciones, han ocurrido diferentes hechos que, digamos, a la OCDE prácticamente la han empujado a que emita un documento que sirva de orientación a las administraciones tributarias y a los contribuyentes. Entonces, este documento llamado Las implicancias del COVID-19 en los precios de transferencia, como les decía, ha sido elaborado por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, que justamente es la entidad que da los parámetros para que se maneje todo ese tema de precio de transferencia a nivel mundial. Inclusive la normativa peruana está basada en la OCDE y hay un artículo preciso que indica que las directrices de la OCDE sobre precio de transferencia son la fuente de información sobre toda esa legislación que tenemos actualmente. Y así lo tiene la mayoría de países en Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, para ir ya a desarrollar estos 4 puntos, cuatro capítulos, como lo ha dividido la OCDE, el primero es el análisis de comparabilidad. En sí, ¿qué es un análisis de comparabilidad? Como le decía, los precios de transferencia parten desde el principio de libre competencia o el valor de mercado, que indica que
el valor entre las partes vinculadas debería ser similar al de terceros independientes, ¿no? En situaciones comparables. Entonces, para decir que es comparable, hay un análisis. Entonces, a eso le llaman análisis de comparabilidad, para saber si la operación entre vinculadas se parece a la operación de terceros independientes, que finalmente se le llama comparable, ¿no? Entonces, ahí se hace el match, a ver si los precios son similares. Entonces, si bien la mayoría de consultoras o empresas que ven este tema de precio de transferencia desarrollan ajustes, porque seamos realistas, en el mercado no va a haber nunca dos empresas idénticas. No van a haber dos operaciones o transacciones idénticas. Cada transacción, cada compañía tiene su particularidad. Entonces, eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa ahí? Normalmente se recurren a los ajustes de comparabilidad, ¿no? Entonces, hay ajustes al capital de trabajo, hay ajustes por el mercado geográfico, porque muchas veces la gran limitante de los asesores en transfer pricing es la falta de comparables o de transacciones comparables para, ¿no?, analizar y aplicar el método. Entonces, mucho se recurre a comparables internacionales. Esa es la razón porque si alguno ha tenido la oportunidad de revisar un estudio técnico de precio de transferencia, que van a ver que hay una parte donde dice búsqueda de comparables y en la mayoría de casos eligen comparables de otros países, no eligen comparables locales. Y uno dirá, oye, pero si mi empresa está en Perú, o está en Chile, está en Colombia, está en Costa Rica, Centroamérica, etcétera, ¿por qué no eligen empresas comparables que estén ubicadas ahí? Porque justamente la información pública es limitada. No hay, todas las empresas no emiten sus estados financieros para el público, que finalmente el estado financiero es la base para medir estos márgenes de rentabilidad o precios de mercado. Entonces, es por eso que se recurre a la información a nivel internacional. Entonces, a raíz del COVID-19 han surgido las dudas de que si efectivamente es necesario aplicar nuevos ajustes de comparabilidad, porque es muy diferente el impacto que ha tenido, por ejemplo, en Perú, el COVID, como el impacto que ha tenido en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En otros países donde pueden ser el domicilio de las empresas comparables que se están tomando para el estudio. Entonces, ese es el primer tema que abarca y sí, efectivamente, es permitido la aplicación de nuevos ajustes de comparabilidad considerando esta nueva realidad. Cuantificar los efectos de la pandemia, obviamente, en el estudio de precio de transferencia es fundamental para poder soportar ante la administración tributaria si ha habido una merma en la rentabilidad, por ejemplo, ¿no?, de la compañía. Información macroeconómica del sector también va a aportar mucho. Y sobre todo información contemporánea, porque pasa mucho que en los estudios de precio de transferencia se toma la información financiera de 3 años de las comparables. Esto para, digamos, disminuir un poco los ciclos de negocio, porque dependiendo de los países, hay diferentes cortes de estados financieros, ¿no? No todas las empresas tienen el corte de enero a diciembre, y otros factores. Entonces se recurre mucho a utilizar información de 3 años en promedio, y eso es digamos, el rango, el precio de mercado que se muestra en los estudios. Entonces la OCDE dice que es recomendable para, bueno, en estas épocas que estamos viviendo, considerar la información solamente del ejercicio que se está reportando, o sea, el 2020. Siempre y cuando sea justificable, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas que abarca. Y bueno, y la inclusión también de comparables con pérdidas, que es algo que normalmente no se incluye en los estudios, ¿no? De primer momento se ven comparables con pérdida operativa y se descartan como comparables. La OCDE dice que sí se puede utilizar, obviamente si está justificado. Entonces, eso es por el lado del análisis de comparabilidad. Por el otro lado, en el caso de la imputación de pérdidas y costes extraordinarios derivados del COVID-19, también nos da algunos alcances la OCDE. Las compañías que tengan riesgo limitado, por ejemplo las distribuidoras, que simplemente, o empresas que se constituyen solamente, ¿no?, como una razón social, digamos que a veces ni siquiera pasa la mercadería por ellos, sino solamente se hacen el trámite de la importación y automáticamente pasa a las bodegas del cliente. Entonces, por ejemplo, esas empresas se consideran como de riesgo limitado. Deberían de incurrir en pérdidas porque realmente su actividad no conlleva mucho riesgo. La que debería tener el riesgo y por ende asumir las pérdidas sería la matriz, ¿no? O la empresa del exterior, digamos, que está soportando todo ese riesgo de mercado. Entonces, también desarrolla esto indicando de que, bueno, sí podrían incurrir alguna pérdida probablemente, pero tendría que estar medida también con comparables y sustentado también con el comportamiento histórico que ha tenido esta empresa. Por ejemplo, ¿no? Si anteriormente
no se beneficiaba de la alta rentabilidad en periodos, digamos, periodos buenos, donde la economía, digamos, estaba resultando muy bien, ¿por qué ahora sí se va a tener que perjudicar con las pérdidas por la pandemia? Entonces, tiene que haber un criterios razonables, tiene que aplicarse la lógica bastante, la experiencia del consultor para desarrollar este tema. Y bueno, nos da otros alcances también sobre el perfil funcional histórico del contribuyente, también la renegociación de los términos contractuales podría darse, si está sustentado. La asignación de gastos excepcionales por la pandemia también es permitido considerarlo. Por ejemplo, hay empresas que han tenido que remodelar totalmente sus instalaciones para poder soportar los efectos de la pandemia en cuanto al público, ¿no? La atención al público. Entonces, esos gastos también pueden ser considerados dentro del resultado operativo. Y bueno, la aplicación de cláusula de fuerza mayor, o sea, digamos, eventos extraordinarios, como es el caso, que obliguen a suspender un contrato o cambiar las condiciones en las que se habían pactado inicialmente. Por otro lado, aún en otros puntos que realmente no son tan aplicables a la normativa peruana por cómo se ha dado, y bueno, en general en Latinoamérica, pero igual les voy a explicar un poco cómo los ha explicado la OCDE. Habla de los programas públicos de ayuda o asistencia, sobre todo las ayudas económicas que haya brindado el Estado a las empresas, subvenciones, créditos a bajo interés. Bueno, ahí sí podría ser, en caso peruano, el Reactiva Perú, que algunas compañías se vieron beneficiadas por estos créditos a muy bajas tasas. Y bueno, y otros beneficios tributarios que hayan recibido. Entonces, ¿cómo esto ha impactado en la rentabilidad de las compañías? Eso también tendría que ser medido dentro del análisis de precio de transferencia. También, ¿cómo puede haber impactado esto en las comparables? Eso también es un tema que habría que revisarlo. Ok. Después habla de los acuerdos previos de valoración, que esos son los conocidos APAs, ¿no? Si alguien está metido en tema de precio de transferencia, se le va a hacer muy conocida esa palabra, pero realmente es algo que está en el papel, pero no se lleva a la práctica, al menos no en Latinoamérica. Muchos se ven en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Donde los contribuyentes previamente ya concilian con la administración tributaria, no le dicen, ¿no? Hay, digamos, un proceso, ¿no? Todo de discusión, y dicen, ya, esto va a ser mis precios durante los siguientes, no sé, 5 años, hasta 10 años, bueno, ya. Entonces, y ya no le pueden discutir esa operación porque ya fue conciliada con la administración tributaria. Eso se da mucho, como les decía, en los países más desarrollados, ¿no? En Latinoamérica realmente no hay muchos incentivos, o al menos así no lo sienten los contribuyentes, para realizar este tipo de acuerdos. A ver, sigamos avanzando. Entonces, tenemos, bueno, ya habiendo tocado esta parte de las recomendaciones de la OCDE para los análisis de precio de transferencia, ¿cómo documentar y sustentar transacciones vinculadas en una fiscalización? Creo que eso es lo que más le va a interesar a los asistentes. Seguramente si hay algún contador, algún gerente financiero que haya tenido alguna fiscalización y obviamente tienen operaciones vinculadas representativas o paraísos fiscales, el fiscalizador ya le debe haber pedido el estudio. Entonces, y solamente el estudio es una parte de toda esta documentación que deberían de tener las compañías para que no tengan ningún riesgo de ajuste por parte de la administración tributaria. Entonces, lo que hemos tratado aquí de tocar es un poco transacciones frecuentes. Transacciones frecuentes que se dan en esta realidad. Por ejemplo, el gasto por servicio. Eso creo que la mayoría de empresas, por no decir el 100% de las empresas que tienen una vinculada, y más aún si tienen una matriz en el extranjero, tienen gastos por servicio. Entonces, ¿qué nos dice la normativa actual sobre cómo sustentar estos servicios? Y vamos a remitirnos directamente al concepto del test de beneficio. El test de beneficio fue introducido hace algunos años en la ley de impuesto a la renta y también en su reglamento últimamente, que nos menciona que cualquier compañía que tenga gastos o, bueno, también costos por servicios con partes vinculadas debe cumplir con el test de beneficio y proporcionar la documentación sustentatoria. ¿Qué es el test de beneficio? En resumen, serían 4 puntos que tendrían que tratar las empresas. Bueno, no tratar, sino sustentar las empresas ante una fiscalización, porque es un requisito para la deducción del costo gasto. Ojo, no se tiene que presentar la información en formato de declaración jurada, pero sí es un soporte que tienen que tener las compañías en resguardo ante una fiscalización, para que no haya, digamos, ningún riesgo de que les desconozcan este gasto.
Entonces, ¿qué documentos aportan para sustentar la prestación efectiva? Las facturas, las órdenes de servicio, los contratos, sobre todo muchas empresas que tienen servicios con la vinculada sin contrato. El contrato es fundamental. Y sus modificaciones, las adendas. Si ha habido un cambio en las obligaciones, en los derechos de las partes, en la retribución, en el plazo, etcétera, cualquier cambio tendría que estar en un documento formalizado. Eso es lo que se recomienda. Las cartas, los correos electrónicos, la mensajería, etcétera, eso también aporta. Porque ahora no solamente, antiguamente, hablando hace algunos años diría, ¿no? Porque ahora ya, digamos, todo es tan cambiante que ya un par de años ya quedó muy en el pasado, ¿no? Las cosas van cambiando, sobre todo en materia tributaria y fiscalidad internacional. Eh, Hay documentación adicional que deben de tener las compañías para probar que efectivamente el servicio se ha prestado, ¿no? Se ha prestado en la realidad. El sustento de la conformidad es algo que hemos visto que casi, yo diría que más del 80% de los clientes que hemos atendido no tienen un sustento, o sea, un área o una persona responsable de dar la conformidad que el servicio, ya, ok, sí, se ha prestado efectivamente en el mes, en el trimestre, en el año, ¿no? Como máximo, y que justamente valide que el servicio se ha prestado de una manera efectiva, como lo harían terceros independientes. O sea, nadie creo que le paga a un proveedor de servicio sin, por ejemplo, tener su informe o tener algún sustento de que efectivamente nos está aportando algún valor a la empresa. Entonces, tendrían que hacer ese tratamiento como si fuera un tercero independiente. La acreditación del pago también es un tema importante, incluso, y bueno, es condición también para la deducción, ¿no? Por otro lado, la naturaleza del servicio, es importante definir bien de qué servicio estamos hablando. Pasa mucho que en los estudios de presta transferencia se indica servicio de back office y nada más. ¿Pero qué incluye ese back office? Servicio contable, servicio TI, la nómina, etc. Entonces, hay que detallarlo lo mayor posible para que se entienda, porque al final todo eso tiene un trasfondo económico y se buscan comparables. Entonces, es diferente una comparable de un servicio de back office, pero enfocado más a contabilidad, un servicio de back office más enfocado a ventas, a servicios comerciales, ¿no? Entonces, eso también es importante aclararlo. Y bueno, y también delimitar si es un servicio de bajo valor añadido, porque aquí sí hay un límite para la deducción, que solamente puede ser deducible el gasto a un tope del 5% de margen sobre los costos y gastos asociados a ese servicio. Entonces, esa parte del servicio de bajo valor añadido es uno de los aspectos económicos más representativos que deberían tener las empresas, y muchos lo desconocen. Hemos visto, ¿no? O sea, no diferencian si es un servicio de bajo o de alto valor añadido dentro de la cartera de servicios que puede estar recibiendo de su parte vinculada. Otro punto es sustentar la necesidad real del servicio, si hay una potencial generación interna. O sea, por ejemplo, lo que le decía del servicio contable. La empresa podría tener algún personal contable, pero igual recibe servicios contables del exterior. Entonces, un fiscalizador que tal vez no conoce bien o no ha andado en la actividad de la empresa podría decir, pero ¿por qué si tú tienes personal contable, por qué también recibes facturas por servicio contable? Y puede ser que sea un tema especializado, ¿no? Un tema de NIF, qué sé yo, alguna asesoría contable diferente, que no necesariamente están duplicando el servicio. Entonces, por eso le decía que es importante explicar bien en el estudio qué es lo que se está recibiendo como servicio de la parte vinculada. Y bueno, hay otros aspectos ya que ya no voy a andar mucho también por temas de tiempo. Bueno, el último punto es los costos y gastos incurridos por el prestador de servicio. En este caso, sí es necesaria la información de la vinculada nacional o del exterior que está prestando el servicio al contribuyente que está deduciendo ese costo-gasto. Entonces, lo primero que hay que ver es cuáles fueron los criterios para calcular el costo y gasto asociado al servicio que está recibiendo la parte vinculada, y finalmente el margen de ganancia que está obteniendo la vinculada por ese servicio. Todo eso tiene que ser validado como parte del test de beneficio. Joseph, Sí, Lorena. sí, nos han puesto una pregunta en el chat. Okay. Coloma. Joseph, ¿puede comentar algo más sobre planeamiento tributario? En los precios de transferencia que han realizado en mi centro de labores, han aplicado análisis de comparabilidad. No hay mucha información de comparables locales. Claro, a ver. El planeamiento tributario tiene diferentes partes. Bueno, lo voy a explicar de manera general porque es un tema bastante amplio.
Lo primero es identificar cuáles son las partes que van a intervenir en la operación. Porque, o sea, lo común es que sean dos partes, ¿no? Una parte que recibe la mercadería o recibe el servicio y la otra que presta o que vende, ¿no? El producto, el servicio. Pero en los grupos multinacionales, bueno, si se tratase de la persona que está haciendo la consulta, hay muchos más implicados, ¿no? Está la matriz, está la que presta los servicios, hay empresas centralizadas de servicio, la que ve el tema de marketing, la distribuidora, la minorista, etc. Entonces, hay que tener mapeado todas los partícipes de esa operación. Lo segundo es explicar bien de qué operación estamos hablando, qué tipo de servicio es, si de repente hay una transferencia de intangibles, el pago de regalías, el pago por el uso de una marca, o simplemente es una venta de mercadería, ¿no? Etcétera. Entonces, tener claro qué tipo de operación estamos hablando. Entonces, tenemos identificadas las partes que intervienen en la operación, tenemos identificada la operación que estamos analizando. De esa manera ya tenemos muchas más herramientas para seleccionar el método de precio de transferencia que sea recomendable. Una vez eso, el método, hay que revisar la posibilidad de encontrar comparables internas, porque, bueno, lo vamos a tratar, me estoy adelantando un poco más adelante, pero no siempre las comparables tienen que ser de base de datos o comparables externas. Dentro de la misma empresa o de grupo puede haber comparables internas, o sea, la empresa puede desarrollar o puede realizar operaciones similares, pero con terceros independientes, ¿no? Lo que estamos evaluando con la parte vinculada. Entonces, es un tema que también tendrían que ver. Y bueno, ya luego de aplicar el método, tener las comparables listas, ver si se inclinan por un indicador de precios o por un indicador de margen brutos o márgenes operativos. Y finalmente ya se va a tener un rango de mercado para que pueda darle una orientación a la empresa de, digamos, cuál sería la zona segura que podrían pactar sus precios con la vinculada y más adelante no tengan problemas con la administración tributaria. Todo eso tiene que estar soportado. Tiene que haber contrato, obviamente el estudio de precio de transferencia donde se ha llegado a estos valores con la metodología de precio de transferencia, valga la redundancia. Y bueno, hay documentación adicional, pero esto ya dependerá del tipo de operación que se haya realizado y las partes implicadas en las transacciones. Eso sería de manera general. Como le digo, el tema de planeamiento es bastante amplio. Bueno, obviamente tiene un componente fuerte tributario, pero la parte económica también es fundamental para aplicar la metodología. ¿Ok? Bueno, espero que le haya quedado claro, si no, ahí nos comenta también por el chat. Bueno, otro tema que queríamos tratar, a ver, ya, bueno, estamos también un poco con el tiempo, son los préstamos. Es una operación bastante frecuente con partes vinculadas. En algunos casos se da con personas naturales. Hemos visto mucho en el mercado que son los préstamos con los accionistas, que a veces ni siquiera lo consideran en los estudios, en los estudios de precio de transferencia, que es lo que nos llama mucho la atención. Pero bueno, ya yendo al tema que pueden ver en la diapositiva. Estos intereses por préstamos, ¿qué es lo que se revisa? ¿Qué normalmente revisa el consultor o la administración tributaria también cuando hace una fiscalización en este tipo de operación? La tasa de interés. Esta tasa de interés es de mercado. Bueno, para empezar, hay tasas de interés, ¿no? Sería lo primero. Bueno, y finalmente sería una tasa de interés si este es a valor de mercado. Hay diferentes metodologías. Justamente el año pasado, si mal no recuerdo, fue en febrero del 2020, la OCDE también emitió un documento sobre las metodologías o los precios de transferencia para operaciones financieras, que es bastante interesante el documento si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo, pero bueno, acá se lo voy a sintetizar un poco. Y abarca estos puntos. El método del precio comparable no controlado, que es el método generalizado en casi todos los estudios de cómo valorar esta operación. ¿Qué pasa aquí? El PCNC, como le llaman, ¿no? Por sus siglas, revisa la tasa de interés basada en tasas comparables. O sea, en tasas pueden ser comparables internas, o sea, préstamos que tenga el contribuyente con entidades financieras o con partes que no sean vinculadas, compararla con la tasa que ha pactado con el vinculado, ¿no? Eso podría ser en grandes rasgos. Lo otro, cuando no hay comparables internos, se recurre mucho al SBS. La SBS publica tasas de interés diarias, mensuales, anuales, que también son fuente de referencia para los métodos de precio de transferencia. El problema de las tasas de la SBS es que en el caso de algunos préstamos más complejos, no tienen el grado de comparabilidad que es necesario para ese tipo de análisis.
Entonces, ahí hay un gran riesgo que podrían estar incurriendo las compañías. Siempre y cuando no esté soportado con información adicional, ¿no? Lo que nosotros también recomendamos es que los estudios de precio de transferencia donde se analicen tasas de interés, no sea solamente revisar las tasas LSBs y punto, sino también que haya una revisión del score crediticio ¿no? del deudor, revisar los estados financieros, ratios, etc. Entonces, puede valer la información del LSBs, pero sustentada con información adicional, ¿no? Sobre todo el importe del préstamo, la moneda que se está pactando es muy importante. Es diferente el riesgo de un préstamo en moneda nacional, un préstamo en moneda extranjera, el plazo, etcétera. ¿Para qué va a ser destinado el préstamo? También es un tema importante que hay que tenerlo en cuenta, porque hay proyectos que pueden ser riesgosos en caso que ¿no? se esté utilizando para esos fines el préstamo. Bueno, esa parte no la voy a ahondar tanto porque creo que la mayoría la debe conocer. Entonces, y también realmente ya ha sido bastante explicada en webinars de nosotros como TGS y otras consultoras en esta materia. Pero hay otros temas adicionales, ¿no? Como que indica la OCDE. Los cargos por los préstamos también deben que ser valorados. Si hay comisiones, honorarios y cargos relacionados al préstamo. Pues hay comisiones por estructuración del préstamo. Entonces, eso también tendría que ser revisado dentro del análisis de precio de transferencia. Otro método es el costo de los fondos, como le llama este documento de directrices de operaciones financieras. El costo de endeudamiento incurridos por el prestamista en la recaudación para esos fondos que van a ser destinados a la parte vinculada, ¿no? Hay que calcularlo. Un enfoque basado en costos de otros prestamistas que operan también en el mercado y se deberá adicionar a este costo, digamos, como que esta tasa base, se deberá adicionar una prima de riesgo, ¿no? Las tasas base, muchos se consideran, por ejemplo, la tasa LIBOR, que bueno, justamente también hay un tema ahí, una discusión porque ya se va a dejar de publicar, dicen, ¿no? Me parece que en el otro año, algunos años ya se está planeando ya no dejarla de publicar, ¿no? La Euribor, esas tasas, o una tasa de referencia de alguna institución importante, también se considera como base, y a ese se le agrega un split, ¿no? El split famoso, que vendría a ser la prima de riesgo, que ya es particular del deudor. A ver, por acá creo que hay algunas preguntas. Ya, ok. Entonces, eso es otro de los temas que mencionan en las directrices. Hay otra metodología bastante interesante que es la de permuta de incumplimiento crediticio. Bueno, es un producto realmente que no se usa mucho en la región, es más un producto que se usa en Europa bastante, que ese podría ser la forma como calcular directamente esta prima de riesgo que les mencionaba, ¿no? Tenemos la tasa base, que podría ser, como le decía, una tasa mínima que deberían de cobrar por un préstamo de bajo riesgo o sin riesgo, tal vez, ¿no? Y agregarle el split o la prima. Entonces, este es un producto que justamente es una operación de cobertura de riesgo. Como le decía, no se realiza mucho en Latinoamérica, entonces estaría más orientado a un mercado europeo, ¿no? De transferencia, pero bueno, es importante también tenerlo como un tema de actualidad. Y una quinta metodología es el modelamiento económico o construcción de tasas de interés. Por ahí alguna persona que esté involucrada en temas de precio de transferencia ya habrá escuchado esto. Inclusive la SUNAT ya está pidiéndole a las empresas que construyan su tasa de interés. ¿Qué es construir la tasa de interés, ¿no? Es un modelamiento económico, financiero, donde se va calculando una tasa, o sea, se va armando la tasa, así tipo un Lego, así, ¿no? Han visto ¿no? Que van armando así los niños que juegan mucho esto. Entonces agarran una tasa base también, que puede ser una tasa de referencia de un país, ¿no? O como le decía, una tasa de bajo riesgo, irle agregando los riesgos, pero ya específicos al receptor del financiamiento, del préstamo, ¿no? Su riesgo por incumplimiento, su riesgo de liquidez, también hay riesgos asociados al mercado, ¿no? Un riesgo de inflación, bueno, etcétera. Entonces, se va construyendo una tasa, por ejemplo, ¿no? La tasa base puede ser 2%, pero el riesgo de incumplimiento 1%, un riesgo de liquidez de 0.5%, y así va aumentando la tasa, y al final se llega a una tasa que es el modelamiento que se ha realizado. Eso se está haciendo mucho ahora con digamos, las nuevas recomendaciones que ha dado la OCDE,
Y es una manera, digamos, más precisa de calcular la tasa, pero su problema es que requiere muchos ajustes de comparabilidad, o hay también muchos criterios subjetivos que se podrían estar considerando. Pero sí, definitivamente, si tendrías que comparar entre una tasa directamente calculada de la Superintendencia de Banca de Seguros o la entidad, digamos, que tiene esto en su país, ¿no? En que estén ustedes, que son tasas generales de cualquier tipo de contribuyente que ha pedido préstamos en el sistema financiero, con una construcción de tasas, obviamente que la construcción de tasas tiene mayor peso, porque está enfocada en las características justamente del receptor que se está analizando. Y bueno, y lo otro es las opiniones bancarias, que también he tenido la oportunidad de verlo mucho, que es, por ejemplo, pedir cotizaciones a entidades financieras, ¿no? O sea, mira, yo tengo, ya voy a pactar con mi vinculada un préstamo por $5 millones. Voy a cotizar con bancos o con entidades financieras un préstamo por un monto similar, o una tasa similar, un plazo similar, y eso podría ser una referencia, ¿no? Se podría decir, para tener tu tasa de mercado. ¿Cuál es el riesgo de esta forma de calcular, este método de calcular? Que realmente eso solamente es una cotización, no es una operación que se está dando en la realidad. Entonces, digamos, esa sería la desventaja de esta metodología. Porque a veces el banco te propone algo, pero después en el camino hay otros cargos, ¿no? Y al final la tasa que te dijeron en la cotización de 8% termina siendo, no sé, 10%. Entonces, eso también es lo que habría que considerar para el análisis de préstamo. Entonces, en resumen, esos son los métodos que está proponiendo la OCDE para el análisis de operaciones financieras o préstamos. Nosotros, como consultores y por la experiencia que hemos tenido en el mercado, no solamente peruano, sino a nivel latinoamericano, recomendamos el primer método, que es el PSNC, recomendamos el de modelamiento económico, construcción de tasas, que es el penúltimo, y el último de las operaciones bancarias. O un mix de ambos también podría ser, no solamente limitarse a uno, sino está más robusto todavía el análisis que pueden presentar ante una fiscalización. Ok. Otro de los temas que nos pareció importante tocar en esta charla es la selección de la parte analizada. Como les dije, hay métodos de precio de transferencia dependiendo el tipo de transacción o sus características. Hay métodos de precio que son directamente, identificar un precio de mercado para una operación similar. Por ejemplo, el anterior que vimos, tasa de mercado, es un método de precios. ¿Cuál es el precio en este caso de la operación? La tasa de interés. Entonces, en el método de precios realmente no hay una parte analizada, porque directamente se evalúa el producto o el servicio y se analiza su precio. Pero en los demás métodos, que son métodos de márgenes, tanto operativos como brutos, sí es necesario seleccionar una de las partes de la operación, ya sea el vendedor o el comprador, ¿no? Sea de un producto o un servicio. Entonces, esa parte es la que se va a analizar y se va a revisar su actividad económica, cuáles son los riesgos que asume, las obligaciones, etc. Entonces, eso es un procedimiento común para los que de repente no están familiarizados con precio de transferencia para aplicar métodos de márgenes operativos o márgenes brutos. Entonces, si no fue posible aplicar un método de precios y se seleccionó un método de márgenes, ¿cómo saber cuál es la parte analizada? Porque por un lado está el contribuyente, ¿no? Que es la compañía, bueno, a la que yo soy el contador, soy el gerente, bueno, o es mi compañía. Entonces, ¿mi compañía es la analizada o tendría que ser la vinculada, nacional o del exterior? Entonces, ¿qué nos está recomendando la OCDE para darnos más luces de qué parte es la que debería de considerarse para el análisis de precios de transferencia? El llamado tercer party también está en las directrices, en la normativa de precios de transferencia peruana y bueno, en general en todos los países de la región. A ver, primero hay que ver cuáles son, digamos, las funciones que realiza cada una de las partes, tanto el contribuyente como la parte vinculada. Si tiene aportaciones únicas y valiosas. Ese es un término que es, digamos, la base para saber cuál de las dos partes tiene que ser la analizada. ¿Qué son aportaciones únicas y valiosas? Básicamente es una parte que tiene un alto nivel de intangibles, ¿no? Que es propietario de un alto nivel de intangibles y eso le permita probablemente tener una rentabilidad superior al mercado o tener o alguna ventaja también en comparación de otras empresas. ¿Qué nos recomienda la OCDE? Que
se prefiera utilizar como parte analizada la parte que tiene las funciones menos complejas, o la que no tenga aportaciones únicas y valiosas, porque va a ser mucho más fácil analizarla, ¿no? Mientras más complejas sean las actividades de la empresa o tenga mayor cantidad de intangibles, va a ser más difícil encontrar los comparables apropiados. Por eso nos dice que la recomendación es que se seleccione como la parte evaluada la que tenga las aportaciones, la que no tenga, o tenga la menor cantidad de aportaciones únicas y valiosas. Entonces, si ambas partes no tienen aportaciones únicas y valiosas, en realidad es indiferente que se analice cualquiera de las dos partes como, ¿no? para el análisis de precio-transferencia. El tema viene cuando una sí tiene aportaciones valiosas o es compleja y la otra no. Entonces, la que no tiene, en teoría, debería ser la parte analizada. Por ejemplo, no las distribuidoras. Las distribuidoras de bajo riesgo que les comentaba. Estas distribuidoras de bajo riesgo se recomienda entonces que esa sea la parte analizada. Hay que ver el margen que tiene esta compañía. Y así vamos viendo. También el inconveniente viene cuando se complica el acceso a información, sobre todo cuando son compañías relacionadas a extranjeras. Nos pasa mucho, ¿no? Los contadores que nos indican, no, pero mi parte vinculada no me da información. Bueno, entonces ahí no hay forma tampoco de saber, ¿no? Realmente a ciencia cierta si se pudo haber seleccionado como parte analizada la vinculada al exterior. Pero igual habría que agotar todos los recursos disponibles. Bueno, y eso sería en resumen. Obviamente que detrás de eso pues hay un proceso que le llamamos análisis funcional para determinar cuáles serían las partes que tendrían aportaciones únicas y valiosas o funciones complejas. Pero bueno, en resumen, este cuadro sería lo que, digamos, la guía práctica para que un asesor de precio-transferencia o si hacen el estudio internamente puedan saber qué parte seleccionar como la analizada. Entonces ya vamos a esta última sección de la charla, que son algunas contingencias y recomendaciones finales. A ver, una parte que les queríamos comentar son los errores frecuentes en los CPTs o los reportes local, son los estudios de precio-transferencia que hemos observado en nuestra experiencia en los últimos años, que no son pocos los errores que observamos, pero son bastante frecuentes. No son todos, obviamente, no hemos podido recopilar todos porque hay una gran cantidad, pero hemos puesto los más significativos, esto con el objetivo de orientarlos y también a los que solamente, digamos, son los encargados de revisar el estudio o verificar su cumplimiento, no solamente recibir el estudio de parte del consultor y vamos como decirle, no, esta ya lo recibí y que lo declare, sino darle una revisión adicional, sobre todo a las partes de la metodología y a las partes de las comparables y las conclusiones. Esos son, digamos, como que los aristas importantes para validar que un estudio esté hecho de la manera correcta. Entonces, ¿cuáles son los errores frecuentes? Respecto a las transacciones, hemos visto mucho que se omiten transacciones con paraísos fiscales o accionistas. Las transacciones con paraísos fiscales, ¿por qué? Porque en el caso peruano hay esto de que la operación, no solamente tienen que haber realizado, por ejemplo, una compra al paraíso fiscal, por ejemplo, Panamá o Hong Kong, que están considerados en la lista de la SUNAT, sino que también la mercadería haya transitado por un paraíso fiscal. Por eso dicen desde, hacia o a través de paraísos fiscales. Entonces hemos visto mucho de que una compra de otro país pasa por un paraíso fiscal. Entonces eso ya tiene una implicancia de que esa transacción debe estar sujeta a las normativas de precio de transferencia. Y eso mucho se les pasa a las empresas, al contribuyente, a los asesores en esta materia, y no lo están considerando. Y ya hemos visto de que la SUNAT emite esquelas o cartas inductivas indicándole a los contribuyentes que están obligados a presentar esas transacciones y no la han considerado. Normalmente dan un plazo de 10, 15 días hábiles para digamos, corregir esto, que a veces ese tiempo es insuficiente para cumplir con un estudio de precio de transferencia de la manera correcta. También hemos visto mucho de que hay préstamos con accionistas que no los consideran dentro de los estudios. Pasa que a veces, en muchas oportunidades el préstamo con el accionista se pacta a tasa cero. Entonces también hay que ver ahí cuáles son las implicancias de no determinar una tasa de interés. Porque como le decía, el principio básico de precio de transferencia es que las operaciones entre partes vinculadas deben de estar a valores de mercado. Entonces, en el mercado nadie te presta dinero sin un interés. Entonces, se podría decir que un préstamo a tasa cero no es una operación a valores de mercado.
Otro tema que hemos observado es inconsistencias entre la comparación, o sea, del estudio de precio de transferencia con los registros contables, con los contratos o con otros documentos de soporte. Pasa que en el estudio dice, la operación se pactó para una retribución mensual tal, y en el contrato lo ves, hizo otra cosa, inclusive hizo otra moneda, otro importe, etc. Entonces, el contrato tiene que conciliar con el estudio de precio de transferencia, porque es documentación adicional que se va a aportar en una fiscalización. Entonces, es importante eso, los cruces de información. También la operación con la vinculada también debe estar conciliada con la DJ anual. No puedes declarar un monto en un lado y otro en la DJ y un monto en el estudio. Entonces, esas son inconsistencias que ya levantan sospechas a las administraciones tributarias. Otro tema que hemos visto es la inadecuada caracterización de las transacciones. O la indican de forma genérica, ¿no? Como le decía lo del back office en un momento, ya, servicio back office, punto. Nada más, ¿no? ¿Qué incluye? ¿Qué personal está encargado de prestar ese servicio? Disculpen un momento. Entonces, esos son unos temas que hemos visto que ocurren mucho en los estudios que hemos tenido la oportunidad de revisar, porque dentro de nuestro servicio de precio de transferencia, las consultorías que nosotros brindamos, siempre pedimos el estudio del año anterior, ¿no? O sea, el estudio del año anterior no es para que el consultor se copie, ¿no? Diga, ¿qué han hecho en ese estudio? ¿No? Y lo van a copiar, sino es una manera de realmente ver si hay, digamos, una razonabilidad en el estudio que se está realizando el año pasado con lo que se va a presentar este año. Y también si digamos, hay una contingencia que podría estar incurriendo la compañía o el contribuyente. Otros errores que hemos observado respecto a los métodos. Inconsistencias del método, el indicador y la parte analizada. O sea, mejor dicho, no han seleccionado bien el método, el indicador tampoco no es el recomendado y la parte analizada no es la que se debió de seleccionar. Eso también ocurre mucho. La omisión de comparables internos. Eso es un tema bastante importante y creo que no se menciona mucho. A ver, ¿qué pasa aquí? Mucho se habla de las bases de datos. O sea, si uno ha estado metido en procesos de transferencia o los que han estado cotizando por ahí, ¿no? Con diferentes firmas. Bueno, ya, X motivos, hablan mucho de la base de datos. Que la base de datos es información externa, ¿no? Información de mercado. Entonces, no necesariamente la base de datos tiene que ser aplicada directamente al estudio de transferencia. Lo primero que tendría que hacer es ver si tienen comparables internos. O sea, si tienen clientes o proveedores con los que tengan operaciones similares a las que realizan con su parte vinculada. Y eso sería la mejor comparable que tendrían, porque es una comparable donde participan o el mismo contribuyente o alguna empresa de su grupo. Entonces, esa información que está está mejor adaptada a las características del negocio en que participa. Entonces, eso hemos visto mucho. Directamente, no, agarran la operación y de frente van a la base de datos, calculan el rango de mercado y eso es lo que presentan en el estudio. Entonces, no es la manera correcta. Primero hay que descartar la inexistencia de comparables internos. Y después, ¿qué pasa? Cuando ya van a la parte de comparables externos, no hay un adecuado filtro para identificar esas comparables. Porque al final, las comparables que se tienen que encontrar son de una actividad similar o muy parecida a la que está realizando el contribuyente, ¿no? O la operación que se está analizando. Entonces, también hay algunos temas que hemos visto con los filtros de comparables que no son los correctos. Por ejemplo, una empresa que se dedica solamente a la compra y la reventa de productos no puede ser comparada con empresas que fabrican, ¿no? Porque la fabricación tiene otra cadena de valor también. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Finalmente, la falta de justificación para aplicar un análisis global. Bueno, ya esto es un tema generalizado en toda la región, que se aplica mucho directamente un análisis global. O sea, a ver, con las partes vinculadas pueden haber diferentes tipos de operaciones. Pueden haber préstamos, pueden haber operaciones de servicios, pueden haber pagos de regalías, compra de mercaderías, arrendamiento de inmuebles, etc. ¿No? Hay una amplia gama de operaciones que se pueden realizar. ¿Qué es lo que pasa con estos análisis global que vemos mucho? Que agarran todos esos tipos de operaciones y los comparan con la utilidad de la compañía según su estado de resultado. Y esa no es, o sea, hasta cierto punto no es una manera correcta, porque el arrendamiento, por ejemplo, el inmueble, normalmente, ¿qué se tiene que revisar? El precio por metro cuadrado del alquiler. Los préstamos, la tasa de interés.
Los servicios, el margen de rentabilidad del prestador de servicios. Y así cada tipo de operación tiene una forma específica de analizar. Y agarrar todo ese tipo de operaciones y compararlo directamente con la rentabilidad global de la empresa no es una manera adecuada para sustentar un estudio ante una fiscalización. Ya hemos visto casos de fiscalización en Perú, hay resoluciones del Tribunal Fiscal, informes de la SUNAT y también informes de otras administraciones tributarias en la región, donde no están permitiendo estos análisis globales, ¿no? Siempre y cuando el análisis funcional, todo se haya realizado y no, digamos, no sea aconsejable. Entonces, mucho cuidado con los estudios cuando vean un análisis global. Bueno, la otra parte que hemos observado es respecto a las conclusiones. En los estudios, como podrán ver, ¿no? ¿Cuál es el formato normal de un estudio de presentaferencia? La presentación, hay un resumen ejecutivo, hay un análisis funcional, hay un análisis económico y hay un capítulo de conclusiones. Entonces, hemos visto mucho que las conclusiones no son claras. O sea, indican, está dentro, fuera del rango y se acabó. Entonces, eso no es, o sea, justamente eso no es una asesoría, ¿no? Entonces, las conclusiones tienen que ser lo suficientemente claras para que el contribuyente sepa si está incurriendo en alguna contingencia fiscal, ¿no? Eso creo que eso creo lo más importante, lo que más le interesa a las empresas que no tengan ningún riesgo relacionado a transferencias. Eso es lo que hemos visto también mucho en los estudios, ¿no? No se entiende realmente la conclusión, ¿no? Si está dentro, fuera, y si está dentro, y si está fuera, por ejemplo, si está dentro del rango de mercado, se podría decir que no hay un riesgo mayor, ¿no? Bueno, por un lado de documentación podría ser, pero dentro del tema valorativo, si la operación está dentro del rango de mercado, digamos que por ahí están bien. ¿Qué pasa cuando están fuera del rango de mercado? No necesariamente hay un perjuicio fiscal. Y eso es lo que tiene que ser analizado en el estudio. Si está fuera del rango de mercado, justifica por qué esta operación no origina una merma en la base imponible. Y después, otro tema es realizar el análisis de precio de transferencia posterior a la DJ anual. Ese es un error frecuente. O sea, después que ya han declarado renta, ya han cerrado su estado financiero, recién comenzar a analizar lo de precio de transferencia. Lamentablemente, ya nos ha pasado mucho de que cuando detectan alguna contingencia ya se declaró y bueno, también es complicado rectificar la DJ, ¿no? Por una operación de precio de transferencia. Entonces, por eso se recomienda que este trabajo se haga antes del cierre fiscal. O bueno, si ya, pues, ya la renta ya se ha declarado en la mayoría de empresas, ya como que ver este trabajo ya con miras al cierre fiscal del año 2021 y no cometer los mismos errores, ¿no? Año tras año, no estar cometiendo los mismos errores en el cálculo de los precios de transferencia. Bueno, hay una consulta, nos indican si hay algún riesgo de considerar transacciones como reembolsos con montos muy altos. A ver, el mayor riesgo en sí no es el monto, sino es la justificación. O sea, ese monto alto, ¿cuál es el origen de eso? ¿Por qué lleva ese valor? Entonces, tiene que haber algún papel de trabajo, ¿no? Si en el caso pasa mucho que los grupos distribuyen o asignan una parte, ¿no? de gastos, digamos, generales y lo distribuyen entre las empresas del grupo. Normalmente para esos casos usan drivers, ¿no? Un driver frecuente es el aporte de las ventas de cada integrante sobre las ventas globales del grupo. Y bueno, ese porcentaje se lo asignan como driver para distribuir estos gastos generales a nivel de grupo. Entonces, más que el monto, yo lo que diría es que hay que explicar la justificación de ese valor y aplicar un método de precio de transferencia acorde con las características de la operación. Como decía, o sea, la respuesta es muy similar a lo que habíamos indicado hace un momento del planeamiento de precio de transferencia. Hay que tener claro quiénes participan en estas operaciones de reembolso, no solamente, ¿no? La contraparte que digamos, se le está pagando o se le está cobrando el reembolso, sino hay otras partes involucradas que participan en esta alocación de los gastos a nivel corporativo y tener claro estos reembolsos de qué corresponden. O sea, ¿por qué se está reembolsando, ¿no? Por servicios gerenciales, hay digamos, algunas facturas que ha incurrido la matriz y le está pidiendo que sean reembolsadas. Entonces, hay que ahondar sobre el origen de esa operación y documentarla correctamente, aplicar un método y, bueno, lo mejor sería tener un estudio también que documente esa transacción. A ver, acá hay una pregunta, bueno, un poco extensa, vamos a tratar de leerla aquí.
¿Cuál hubiese sido el valor de mercado a los 2 meses de inicio de la pandemia cuando una empresa local vende sus acciones en una subsidiaria a otra empresa vinculada al local? Si fuese el valor de empresa en marcha, ¿cómo se proyectan los flujos e incertidumbre por COVID-19? ¿Podría ser el valor de participación patrimonial? Porque el reglamento no lo especifica. Sí, a ver, si la operación ha sido entre partes vinculadas, se enmarca dentro de la normativa de precios de transferencia. La normativa de precios de transferencia, como les decía hace un rato, tiene diferentes métodos, pero hay métodos que comparan directamente el precio, que podría ser en este caso las acciones que se han vendido, y hay métodos que revisan el margen. En este caso, bueno, como es una venta de acciones, no cabría aplicar un método de margen. Entonces, nos dejaría únicamente el método de precio, aparentemente. Pero justamente por este tipo de operaciones que, digamos, tienen intangibles metidos, ¿no? Una venta de acciones también tiene mucho que ver los intangibles que están dentro de la compañía que se estaba valorando. Eh, eh, Se agregó un numeral adicional de otros métodos que realmente no fue explicado, digamos, ya de una manera más detallada en la normativa, pero según lo que hemos podido ver también en charlas de la SUNAT, las directrices de la OCDE y otros organismos internacionales como el CIAT, ¿no? Que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, indican que los métodos de valoración, o sea, estos métodos para valorar empresas, para valorar intangibles, valorización, también son aplicables para precio de transferencia, como sería este caso. Ha sido un método de flujos que obviamente en el momento, digamos, antes y post pandemia, o tal vez al comienzo de la pandemia, todo era muy incierto. Entonces, lo que sí, o sea, lo que se tiene que considerar son la realidad en el momento que se hizo la operación, o el momento que se hizo también la valoración de este estudio. Entonces, si era un periodo de mucha incertidumbre, eso tuvo que ser metido en el modelo de flujo. Pero no directamente decir, el valor del patrimonio y ese es el valor del mercado. No, eso sí queda totalmente descartado. Aquí el valor contable o el valor, no sé, un estado financiero de las acciones no es un valor de mercado. Esto sí tendría que ser sustentado con un informe de valorización. Eso es la mejor forma que podrían hacer para sustentar esa operación. Y ahí meterle también el tema de la normativa de precios de transferencia y que todo está alineado, ¿no? Bajo estos parámetros que les estaba comentando también. ¿Ok? Entonces, a ver. Bueno, ya. ¿Cuáles son las multas, cuáles son los riesgos en que incurren los contribuyentes que no elaboren estos estudios o no presenten las declaraciones dentro de los plazos establecidos? A ver, por un lado, no presentar o presentación fuera del plazo del reporte local o el reporte maestro o el reporte país por país conlleva una multa del 0.6% de los ingresos netos del contribuyente. Pero esta sanción no puede exceder las 25 UITs. Puede ser algo de 110.000 soles. Otra sanción es por información incompleta o no conforme. Esta es una multa equivalente al 30% de una UIT. Bueno, este es un adicional. Pero otro tema también, digamos, de mayor riesgo, diría yo, es de que si estos precios de transferencia no están a valores de mercado, no están sustentados con el estudio, con las declaraciones, bueno, toda la información que le hemos mostrado, la administración tributaria tiene la facultad de ajustar el valor convenido, o sea, ajustar la base imponible bajo un método de precio de transferencia que ellos propongan, su set de comparables, también todo esto. Bueno, ese creo que es el mayor riesgo que podrían incurrir los contribuyentes, o que simplemente les desconozca un gasto por un servicio, por ejemplo, con la parte vinculada. Entonces, por un lado está la multa por no cumplir con las declaraciones dentro de las fechas establecidas, y por otro lado está esa contingencia de que la administración tributaria les pueda ajustar el precio pactado con la vinculada. ¿Qué tenemos para este año? El ejercicio fiscal 2020 se va a presentar el reporte local en el mes de junio. Este calendario está basado en los vencimientos de los impuestos de mayo y comienzan el 14 de junio, ¿no? Según el último dígito de RUT. Y bueno, el reporte maestro y el reporte país por país del ejercicio 2020, esto sí vence todavía en la quincena de octubre, ¿no? Y bueno, ahí pueden observar el calendario de vencimientos.
Bueno, eso sería básicamente lo que les queríamos comentar en esta charla. Como, digamos, como una manera de cerrar, las recomendaciones serían, en primer lugar, identificar si están dentro de este régimen de precio de transferencia, o sea, si tienen operaciones con partes vinculadas o precios fiscales, porque si no las tienen, realmente no les aplica todo este tema valorativo, ¿no? De métodos que les he comentado. Entonces, una vez que ya tienen identificadas estas operaciones con partes vinculadas o con precios fiscales, hay que revisar a qué reportes se encuentran obligados el contribuyente. Me encuentro obligado al reporte local, reporte maestro, tengo que hacer de repente un planeamiento, un estudio, tengo que hacer un test de beneficio, etc. En enero, por ejemplo, se presentó la declaración jurada reporte de país por país de 3 años, se ha presentado. El 2017, 18, 19. Todo se presentó de golpe hasta el 31 de enero de este año. Esa declaración era aplicable a los integrantes de grupos multinacionales. Algunos los agarró de sorpresa porque ni siquiera sabían que estaban obligados. Entonces, nosotros también como asesores en esta materia brindamos el diagnóstico sin costo, ¿no? Si ustedes tienen dudas de qué reporte les aplica, si realmente están obligados o no a hacer transferencia, nos pueden escribir ahí el correo que ven en la pantalla, su consulta, y no tiene ningún costo de esta, digamos, mini asesoría que le podríamos dar. Decirles ya, bueno, con tal información que obviamente les podemos solicitar, indicarles a tal y tal reportes se podrían estar sujetos la compañía. A ver, bueno, hay una consulta. Si el estudio de precio de transferencia debe hacerlo de manera obligatoria o debe hacerlo de manera obligatoria una consultora o puede hacerlo la misma empresa. No, realmente no hay una obligación o en la norma que indique, los estudios tienen que ser hechos por consultoras. Pero ¿por qué ocurre generalmente así? Sobre todo por la experiencia, porque hay muchos temas que pueden ser complejos de desarrollarlos una persona que no ha tenido el expertise en esta materia. Entonces, sí se recomienda eso, y más aún si no tienen comparables internos adecuados. Si no hay comparables internos, el tema de identificar comparables externos a veces se torna bastante trabajoso porque la base de datos que manejamos en las consultoras nos ayudan mucho a ser más precisos con identificar las comparables porque hay filtros, ¿no? Esa base de datos están especializadas para estos trabajos. Entonces, si no tuvieran una base de datos, lo que les quedaría es entrar a las bolsas de valores de cada país, ¿no? Y ponerse a buscar el comparable. Entonces, ese tema es un poco más trabajoso, por así decirlo, pero bueno, de que se puede hacer, sí, se puede realizar, pero esa es la razón fundamental por la que la mayoría de empresas recurren a asesores con experiencia en estos temas. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta adicional, o en todo caso ya con eso cerraré mi participación. Y Joseph, ya no tenemos más consultas. Más bien te agradecemos por la exposición. Agradecemos a TGS Desarrollo de Asociados por este webinar. También agradecemos a los participantes que se han conectado a la conferencia. Como dijo Joseph, nos está dejando aquí en pantalla los datos de contacto, el celular, el correo electrónico. No sé si Jaime desea dar algunas palabras finales. Gracias, Silvia. Reiterar el agradecimiento a todos los participantes, a la Sociedad Nacional de Industrias en especial, y sugerirles que le tomen la palabra a Joseph. Joseph ha dado los datos de referencia para contacto, una interconsulta, alguna opinión para que puedan cruzar o tener un punto de vista o un enfoque distinto, siempre es bueno. Les agradecemos. Por nuestro lado, eso sería todo. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.